Hoy se cumplen 61 años, ni más ni menos, del magnicidio más famoso de la historia universal, superando por mucho al de Julio César. Se trató de un crimen tan misterioso, tan cargado de sospechas e incoherencias, que ha sido bautizado como la madre de todas las conspiraciones. Es decir, de los complots, de las conjuras, de las confabulaciones, de las intrigas, las maquinaciones, las acciones de un grupo conspirando contra otros. Todo esto según la Real Academia Española. Pero señores, de hecho, es mucho más que eso. La muerte de John Fitzgerald Kennedy es la tragedia que mejor ilustra la verdad más profunda del Estado moderno, la que más se empeña en ocultar con su máscara democrática. El auténtico poder no está en manos de los presidentes, ni mucho menos de sus electores, sino que es controlado por una red inalterable de agencias y burócratas sin nombres ni rostros visibles, que manejan desde las sombras los hilos de ese gran teatro que llamamos república, ese simulacro de oposiciones aparentes, esa pantomima de máscaras ideológicas vacías, de divisiones superficiales, de cáscaras, de laberintos de espejos, que este cruel homicidio se obstine tanto en ser recordado con el paso de las generaciones, que su verdad atroz no quiera develarse por completo todavía, que Donald Trump haya prometido, una vez más, desclasificar sus secretos, porque eso le trae votos, son distintas demostraciones del peligro que todavía conlleva a los gobernantes contemporáneos. De hecho, Trump ya prometió esto en 2016, pero no lo cumplió. Más de 1000 libros se han escrito, y no es broma, y decenas de investigadores académicos y periodísticos se han extraviado en un universo interminable de testimonios, evidencias y personajes que rodean este caso oscuro y primordial, cuyas pruebas seguían siendo evasivas hasta hoy. Por más de 60 años, los documentos que conforman el expediente Kennedy han sido confiscados por el gobierno federal estadounidense con el argumento de proteger la seguridad nacional, y los periodistas e historiadores con ansias de verdad debieron conformarse apenas con retazos inocuos del archivo. La repercusión de la excelente película JFK a principios de los años 90, concretamente en el 92, despertó la presión de los medios y también la presión pública ante las instituciones norteamericanas, cuestionadas por los vestigios de la guerra de Vietnam, el escándalo del Watergate y la revelación de los perturbadores experimentos y torturas aplicados por la CIA y el FBI, como el programa de manipulación mental MKUltra. A pesar de que este film de Oliver Stone fue acusado de dar información ficticia, logró que en 1992 el Congreso apruebe la ley JFK, que exigía que todos los documentos sobre el caso debían hacerse públicos en 2017. Pero al llegar la fecha tan ansiada, el verdadero poder volvió a mostrar su rudeza. Los directivos de las agencias federales, particularmente el del FBI, llamaron al presidente Trump a su teléfono de la Casa Blanca para avisarle que no lo harían, que no podían hacerlo. Le dieron las mismas palabras que utilizaron durante 60 años. No debemos poner en riesgo la seguridad nacional, aunque en este caso agregaron: es algo que directamente le concierne a usted, señor. Así que el valiente Donald, el corajudo Trump, el que había dicho que con orgullo sería el desclasificador del caso Kennedy, aceptó la sugerencia, entre comillas, por no llamarle orden, con sumisión absoluta. One of the things that I want to talk to you about is the JFK files. And one of the things that you said was that if they showed you what they showed me, this was your quote, you wouldn't want people to know it either. There's a Martin Luther King file too, by the way, that they'd like to see. But JFK in particular. So they called me, a lot of good people called me, and they asked me not to do it. So I said, well, we'll close it for another time. But I think I've opened 50%, but I was asked not to do it, and I thought that was a reasonable ask, but now I'm going to do it. I'm going to do it immediately, almost immediately upon entering office. When people look at it from the outside and you sort of imagine what could be a reason why they would not release those files, it would be there's people that were implicated in the assassination. Yeah. Well, when they're living people, you generally tend not to want to do it. When people are still living,
living people that formerly worked for the government. For the government and living people that were somehow involved in it, and you tend not to do that. But it's time to open them. Le dio al Estado profundo la renovación del silencio que pedía. Y quien quiera ahondar sobre cómo Trump llegó a ser presidente, cómo permitieron que eso ocurra y la explicación de por qué finalmente lo es ahora de nuevo, les recomiendo y mucho este último documental renovado que he hecho sobre el caso, retratando lo que es una auténtica hazaña en la política contemporánea, pero mucho más apasionante de lo que te cuentan los progres que lloran o los derechistas que están celebrando. Aquí la verdad estará al final de este video para que puedas verla. Un año después acabaría liberando apenas un pequeño puñado de documentos, antes de entregar esta siniestra caja de Pandora a su entrañable sucesor, el tío Joe. Biden utilizó el pretexto del encierro masivo y fue forzado a firmar una orden para seguir postergando la fecha, hasta que a finales del 2022 fueron desclasificados 13.000 documentos. Pero más de 6 décadas después, la totalidad aún no ha sido revelada. Todavía se estima que están clasificados más de 10.000 archivos, que son los que contienen la información más valiosa, la que realmente importa. Y aunque en el regreso de Trump, de repente, 4 funcionarios con pinta de héroes otorguen el acceso definitivo, la gente ya ha perdido la confianza. Muchos acusan a las agencias de que este largo tiempo que se tomaron no fue para analizar y organizar el material, sino para modificarlo, falsificarlo profesionalmente y suprimirlo. A esta altura de la historia, pocos creen que siquiera exista una versión oficial. Una encuesta de 2023 revela que el 65% de los estadounidenses piensa que el asesinato de Kennedy fue fruto de una conspiración. Hasta el propio sobrino de la víctima, el flamante secretario de Salud Robert Kennedy Jr., a quien también dedicaremos un documental pronto, cree que su tío fue asesinado. There's a 60-year cover-up. The Warren Commission was run by Alan Dulles, who was the head of the CIA, who my uncle fired. Congress found that, it was a plot. It was a conspiracy. There were multiple people involved. Y su padre también, pero esa es otra historia. Amerita entonces que hoy nos adentremos en esta trama inconclusa, en algunos cabos sueltos que sí hemos podido atar de este crimen capital. Probablemente hoy te vayas sabiendo mucho, pero mucho más del caso Kennedy que antes de ver este video, así que déjense caer como Alicia que se sumergió en la madriguera del conejo. Y remontémonos al martes 8 de noviembre de 1960. Estados Unidos vivía una de las elecciones más reñidas y cruciales en medio de la hostilidad de una tensa guerra fría. El demócrata John Fitzgerald Kennedy, hijo del magnate millonario y político pro-nazi Joseph Kennedy, le ganaba la contienda al vicepresidente republicano Richard Nixon por apenas 2 décimas. 49.7% contra 49.5%. Y con 43 años de edad se convertía en el presidente más joven de la historia y además en el primer católico. Siendo Biden el segundo, puede llamarse a Biden católico. En su famoso discurso inaugural, Kennedy le pidió a las naciones del mundo una alianza global para luchar contra los enemigos comunes del hombre: la tiranía, la miseria, la enfermedad y la guerra. Called to bear the burden of a long twilight struggle, year in and year out, rejoicing in hope, patient in tribulation, a struggle against the common enemies of man, tyranny, poverty, disease, and war itself. Sin embargo, el nuevo presidente desoyó las advertencias críticas de su antecesor Dwight Eisenhower sobre los peligros del complejo militar industrial. Y una de las primeras políticas de Kennedy, que no fue el pacifista que hoy te cuentan, fue aumentar un 50%, ni más ni menos, el arsenal nuclear, la mayor crecida desde que había comenzado con Truman, y duplicar también los bombarderos B-52. Eisenhower, que había sido el comandante de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial y que jugó un papel
papel deplorable en la guerra de Corea, había advertido que no había logrado ni el más mínimo grado de autonomía en materia de defensa cuando fue presidente. Y su último discurso, su discurso de despedida, trató sobre eso. No colocaremos el clip porque salta copyright, pero pueden buscarlo ustedes mismos en YouTube. Todo un documento histórico. Pero el gabinete de Kennedy, que naturalmente no había elegido él, era más belicista aún, y a sus ojos todo lo que hizo no era suficiente. Kennedy era visto por ellos como un hombre timorato, oscilante, de decisiones tibias y una moderación caprichosa. Con apenas 4 meses de mandato fue convencido de aprobar un plan secreto diseñado por Eisenhower para derrocar al reciente régimen cubano de Fidel Castro mediante una invasión encubierta conformada por una insurgencia de exiliados cubanos anticastristas entrenados por la CIA. Todo esto tiene su particular gracia cuando descubres que en realidad la CIA se había cargado a Batista y que el apoyo formal del gobierno de Eisenhower fue clave para que Castro llegue al poder, lo que contamos en este documental único sobre la historia no contada de la Revolución Cubana. Pero las cosas se habían torcido pese a que los Rockefeller salieron ganando mucho pero mucho dinero de este enredo. Ahora querían deponer al nuevo tirano que habían creado, tras deponer al anterior tirano que habían creado, que era Batista. El 15 de abril de 1961, 8 aviones B-26 salieron de Nicaragua para bombardear los aeródromos cubanos. Y 48 horas más tarde, la brigada 2506, con 1500 exiliados, desembarcó en las playas paradisíacas de la bahía de Cochinos para tomar el poder insular. Consiguieron penetrar 10 kilómetros de tierra firme, tomando los pueblos de El Rincón y de San Blas. Se sorprendieron cuando a las horas recibieron un contraataque masivo de artillería que los castristas habían adquirido de los soviéticos, sus relucientes socios. El plan era que los invasores recibieran la ayuda de aviones norteamericanos para bombardear la zona, pero a último momento Kennedy se arrepintió y decidió frenar el apoyo ante el temor de encender la mecha de una conflagración peor, de una tercera guerra mundial, de un conflicto irreversible. ¿No les suena acaso a las promesas pacifistas de Trump? Porque Trump también puede correr la suerte de Kennedy. De hecho, ha batido los récords de sobrevivir intentos de magnicidio, con presuntamente 4 en el último año. La detención del pakistaní Merchan, ocurrida a principios de julio, que según el Departamento de Seguridad Nacional de Biden fue parte de un complot iraní para matar a Trump. El famosísimo atentado de Pensilvania del 13 de julio, Thomas Matthew Crooks, y todas las irregularidades que expusimos aquí más que en ningún otro sitio, incluso mostrándole las conversaciones de mi compañero Nicolás Martínez Laje con el sheriff del condado. Luego el caso de Ryan Ruth en Florida, campo de golf de Trump, y finalmente el del sujeto detenido camino a Coachella, California. Pero bueno, estarán ustedes discernir si Trump será o no tan irritante o urticante para la élite como lo fue Kennedy, que como les digo, era un tipo apenas desobediente, y se lo cargaron. ¿Cómo se lo cargaron? Continuemos el relato. Kennedy suspende a última hora el bombardeo a Cuba, y la operación naturalmente terminó en un fracaso absoluto. La fuerza invasora fue anulada en 2 días. Murieron 118 exiliados, 1200 fueron capturados y muchos de ellos fueron fusilados bajo las órdenes del sangriento Castro. Ante la mirada rencorosa de los superiores militares, John Fitzgerald asumió la responsabilidad del desastre, matizándolo. Muchachos, recibimos una gran patada en la entrepierna y nos lo merecíamos. Pero tal vez aprendamos algo de esto. No hay que estar guerreando todo el tiempo con todo el mundo. Sin embargo, parece que los que aprendieron en realidad fueron sus enemigos. El premier soviético Nikita Khrushchev tomó nota del asunto y escribió a uno de sus asesores diciéndole que Kennedy era demasiado joven, demasiado intelectual, demasiado débil y vacilante, y nada preparado para la toma de decisiones en situaciones de crisis. Khrushchev no tardó en aumentar la ayuda económica a la isla y la pobló de bombas, ni más ni menos. 81 misiles balísticos, 49 bombarderos ligeros Il-28 y alrededor de 100 armas nucleares tácticas. El 14 de octubre de 1962, los aviones espía
Dos de la CIA fotografiaron la construcción de misiles balísticos en Cuba y le enviaron las fotografías a Kennedy, quien convocó una reunión de emergencia con los 9 miembros del Consejo de Seguridad Nacional. Insistieron al presidente que los rusos planeaban un ataque nuclear inminente y le aconsejaron un ataque aéreo sobre suelo cubano para disuadir a la Unión Soviética. El joven líder estadounidense no se mostraba convencido. Una vez más los exasperó. Sentía el terror de ser el hombre que desataría una catástrofe brutal de magnitud inimaginable. Le exigió entonces a Khrushchev que quitara de inmediato los misiles de Cuba. Pero el soviético le contestó que no lo haría. Si el tío Sam había instalado sus misiles en Turquía, ellos tenían derecho a desplegar misiles cerca de las costas de Florida. Durante 13 interminables días, el mundo estuvo a punto de precipitarse a una tercera guerra mundial, la más devastadora jamás vista, una de la que probablemente no habríamos salido vivos, o no habríamos nacido, para ser más claros en mi caso. No obstante, ninguno de los líderes se animó a tocar el famoso botón rojo de la destrucción mutua asegurada. El tío Sam se acabó decantando por un bloqueo naval que por esas ironías de la historia terminó siendo llamado la cuarentena. Esa cuarentena se cargó a Kennedy, literalmente, y la otra cuarentena a Trump, políticamente. Tras varios días de discusiones al borde del abismo, Kennedy y Khrushchev lograron un acuerdo. Rusia se llevaría las armas nucleares a cambio de que Washington se comprometiese públicamente a no volver a intervenir en Cuba. Pero además, con el mayor sigilo, el presidente norteamericano aceptó retirar sus misiles de Turquía, y cuando lo descubrieron, los gerifaldes del Pentágono lo tomaron como una auténtica traición, porque soñaban todas las noches con una guerra sanguinaria y definitiva contra el enemigo comunista, que no era tan enemigo como revela el gran historiador Anthony Sutton en su trilogía Wall Street y los bolcheviques, Wall Street y el auge de Hitler, y Wall Street y Franklin Delano Roosevelt. La verdadera guerra es la de las élites estatales y supraestatales contra los privados honestos como nosotros. Pero bueno, su gobernante, que seguía llevándoles la contraria, decidió saltearse a la CIA e instalar una línea rápida y directa entre el Pentágono y el Kremlin con el nombre de teléfono rojo, para tener un mejor entendimiento entre las naciones cuando las cosas se complicaran. La Guerra Fría continuaba al otro lado del planeta. Kennedy duplicó la cantidad de asesores militares en una Vietnam dividida entre las dos potencias, pero dejó de enviar tropas de combate y en octubre de 1963 aprobó el secretísimo programa NSAM-263, que planteaba la posibilidad de una retirada completa, otra decisión que cayó fatal entre sus cercanos como su vicepresidente tejano, subrayo tejano, Lyndon B. Johnson, su secretario de Defensa Robert McNamara y su secretario de Estado Dean Rusk. Kennedy se había ganado múltiples enemigos internos, pero mantenía un gran carisma en el público. Era considerado el primer presidente moderno, un líder jovial, fresco, chistoso y apuesto. Se mostraba en la televisión y en las revistas llevando el aura de las estrellas de cine, y sabía mantener un equilibrio entre la imagen de tierno padre de familia y de Casanova coleccionista de romances con mujeres hermosas. Marlene Dietrich, Mary Pinchot Meyer, la secretaria de prensa de su esposa, Pamela Turnur, la amante del mafioso John Rosselli, que había financiado la campaña de Kennedy, Judith Campbell y sobre todo la diva más despampanante de Hollywood, la bellísima Marilyn Monroe, que el día de su cumpleaños 45 le cantó el célebre Happy Birthday Mr. President frente a una extasiada multitud en el Madison Square Garden. Mr. President, the late Marilyn Monroe. Esplendor, Kennedy no dudó en perseguir su reelección. A finales de 1963 decidió realizar su lanzamiento informal de campaña. Y qué mejor lugar que Texas, el estado de su vicepresidente. Pasó por San Antonio, por Houston y por Fort Worth, donde brindó un discurso sobre la seguridad de Estados Unidos y la paz internacional. El 22 de noviembre su Air Force One aterrizó en el aeropuerto Dallas Love Field, acompañado de su mujer Jacqueline.
Franklin, pero también de Lyndon B. Johnson, de su secretario de prensa y de un puñado de expertos. Fue recibido por el gobernador tejano John Connally y su mujer, quienes subieron a él y a su esposa a una limusina descapotable para dar los cuatro un maravilloso paseo por la ciudad y disfrutar de un almuerzo suntuoso en el mercado central. Una caravana con oficiales en motocicletas y vehículos manejados por agentes del servicio secreto recorría las calles en aquella bella mañana soleada, mientras los tejanos entusiastas y sorprendidos saludaban desde las veredas al mandatario. Cuando la limusina pasó por la plaza Dealey, la esposa del gobernador se dio vuelta sonriente y le comentó a Kennedy: «Ahora no pueden decirle que no hay personas en Dallas que lo amen, ¿verdad?» «No, seguro que no pueden», respondió él, con una sonrisa resplandeciente. Y esas fueron sus últimas palabras. Al doblar en la avenida Elm, al lado del depósito de libros de Texas, algunos empezaron a oír como ruidos de petardos, y de repente se llenó el aire de murmullos y de gritos duros. Una primera bala atravesó la garganta de Kennedy, que se retorcía de dolor mientras su esposa le preguntaba qué le ocurría. El gobernador Connally, un cazador experimentado, reconoció de inmediato el sonido del rifle y giró la cabeza justo antes de recibir un disparo sobre su espalda. «¡Dios mío, nos van a matar a todos!», gritó cuando la limusina pasaba justo al lado de un montículo de hierba. El presidente recibió entonces otro disparo que le reventó parte de la cabeza. El agente del servicio secreto Clint Hill salió del coche que iba detrás, corrió hacia la limusina y saltó hacia el baúl intentando proteger a un hombre que ya tenía una herida insalvable. Desesperada y aturdida, Jacqueline se trepó al maletero creyendo alcanzar un pedazo de su esposo. «¡Han matado a mi marido! ¡Tengo su cerebro en mi mano!», repetía choqueada, mientras la limusina aceleraba a toda velocidad hacia el hospital Parkland Memorial. Todo esto, por supuesto, lo estamos narrando en un estricto contexto educativo, informativo y documental, de acuerdo a los parámetros ETSA de YouTube. El reportero Albert Merriman Smith, de United Press International, que viajaba en uno de los automóviles de la caravana, preguntó de dónde venían los tiros. «Frente, creo que de ese montículo», le respondió un agente sin mirarlo, y de inmediato Smith agarró el radioteléfono que tenía al lado suyo y llamó a la oficina central para dar la primicia sangrienta, mientras su colega Jack Bell de Associated Press lo golpeaba y le gritaba que entregase el teléfono de una vez. Cuando Kennedy llegó a la sala de emergencias a las 12:38 p.m., todavía respiraba. Los cirujanos de Parkland le realizaron un masaje cardíaco, pero ya era inútil. Minutos más tarde, el presentador de la CBS, Walter Cronkite, dio la noticia en televisión en vivo. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Jacqueline se negaba casi con histeria a quitarse su blusa rosa de Chanel manchada con la sangre de su marido muerto, mientras asesores llamaban a Lyndon Johnson para rogarle que regresara de inmediato a la Casa Blanca. «No me voy sin la señora Kennedy. No me voy sin la señora Kennedy», contestó. «No quiero ser recordado como un abandonador de viudas hermosas». La viuda no se quería ir sin el cuerpo de su esposo, y el médico forense del hospital Earl Rose quería realizar la autopsia de inmediato, como si su propia vida dependiera de ello. Y esa es la descripción literal de los testigos. Es que los agentes del servicio secreto, señores, no lo dejaron ni acercarse. «Nos lo llevamos a Washington», soltó uno. «¿Qué? No pueden hacer eso. Va contra todo procedimiento», respondió Rose. «La ley de Texas exige realizar aquí la autopsia». «Cállese, Rose. Usted no tiene autoridad», le contestó secamente el agente Roy Kellerman, quien estuvo a punto de meterle un puñetazo al médico antes de que sus compañeros lo detuviesen a tiempo. La fuerza se impuso. Pusieron el cuerpo sin vida en un ataúd y lo subieron al Air Force One. Fue allí que se dio esa icónica foto donde se lo ve a Johnson dando juramento como presidente ante la jueza Sarah Hughes, junto a Jacqueline llorosa y su blusa manchada de sangre. En pleno vuelo comenzaron a discutir en qué hospital deberían hacerle la autopsia. Unos dijeron el centro militar Walter Reed, pero el médico personal de Kennedy, el contraalmirante George
Berkeley, convenció a la viuda de que eligiese el Hospital Naval de Bethesda. Al llegar, el cirujano general de la Armada Edward Kenny ordenó a los médicos navales James Humes y J. Thornton Boswell que procedieran a analizar el cadáver. En las noticias, entre tanto, ya se había informado que había sido detenido un sospechoso llamado Lee Harvey Oswald. Había sido visto con un rifle en el 6º piso del depósito de libros, minutos después de que Kennedy recibiera aquellos disparos fatales. El testigo, un adolescente anónimo. La policía de Dallas ya había sido avisada cuando Oswald se había bajado del autobús para ir a su pensión a buscar una chaqueta y un revólver. A la 1:15 de la tarde, el oficial J.D. Tippit lo encontró caminando en el vecindario Oak Cliff y lo detuvo para hacerle unas preguntas, pero Oswald, nervioso, no quiso contestar. Le disparó 3 veces en el pecho y empezó a correr mientras los vecinos lo observaban sin entender nada de lo que estaba pasando. Agotado, el prófugo se coló sin pagar entrada en el cine Texas Theater, donde proyectaban War is Hell, una película antibelicista sobre la guerra de Corea que era criticada por representar a un criminal de guerra estadounidense. Oswald no pudo disfrutarla mucho porque de repente unos agentes entraron a la sala y le dijeron que estaba detenido. El sospechoso sacó su arma cargada antes de que uno de los policías lo golpease duro en el rostro y acabara esposándolo. En uno de los pasillos, un grupo de periodistas agitados le preguntaron si le había disparado al presidente. «Yo no disparé a nadie», gritó Oswald. «Me están convirtiendo en un patsy porque viví en la Unión Soviética». Patsis eran aquellos considerados chivos expiatorios, cabezas de turco. In the wake of the Kennedy assassination, the Dallas police, on the one hand, they were committing all of their resources to trying to solve the crime. But you're moving in the doorway. When you get him in the doorway, hold him in the doorway. On the other hand, they were ill-equipped to handle this tsunami of reporters. Well, I was questioned by a judge. However, I protested at that time that I was not allowed legal representation. In bringing Oswald out, they were, of course, doing something that you would never see happen today. But they were trying to cooperate with the press with the understanding that there would not be questions shouted at him. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. You have been. Nobody said what? Sir? You have been. Nobody said what? Okay, we can't hear you. Okay. What did you do in Russia? Durante 48 horas fue interrogado por agentes de los Rangers de Texas, de la policía de Dallas, del FBI y del servicio secreto. Negó haber matado a Kennedy y a Tippit. Negó tener un rifle y dijo que las 2 fotografías donde sostenía un rifle y una pistola eran fotomontajes. Cuando le preguntaron si era comunista, contestó: no, no soy comunista, soy marxista. El domingo 24 de noviembre, diversas cadenas televisivas filmaban a los detectives escoltándolo, camino hacia un auto blindado para llevarlo a la cárcel del distrito. Cuando de pronto, entre el público exacerbado, salió un hombre gordo de traje negro y sombrero gris que se acercó al preso y ante las cámaras atentas le disparó en el abdomen con un revólver calibre 38. Millones de espectadores vieron en vivo y en directo cómo el supuesto asesino de Kennedy era también abatido. «¡Jack, hijo de perra!», gritó uno de los detectives que había reconocido al tirador. Era Jack Ruby, el dueño de Club Carrusel, un bar nocturno y prostibulario de la ciudad. La gente lo aplaudía mientras era arrestado y Oswald agonizaba de dolor en el suelo. Fue llevado al mismo hospital donde murió Kennedy y allí mismo también murió, constituyendo una triste paradoja: víctima y victimario unidos en la muerte. The chief of surgery at Parkland Memorial Hospital and Southwestern Medical School is coming into the room now to make a statement on Mr. Oswald. Dr. Shires has left the operating room, the operating table where Oswald is lying, to make this statement. Get up. Speak up, please, Tom. Somebody want to ask a question or what? Could you talk a little louder, Doctor? Is he alive, Doctor? No. Let Dr. Shires make his statement, please. When did he die, Doctor? He died at 1:07 our time, 13:07, of his gunshot wound. Would you like to ask questions or what? Yeah, Mr. Oswald died at 1:07 our time in the operating room of the gunshot wound, which he had
received. Would you describe his last moments on the operating table, please? The last moments were rather hectic. He had a cardiac arrest from all the massive blood loss and massive injury. The last few minutes were spent in cardiac resuscitation, open heart massage, electrical defibrillation, internal defibrillation, and finally there were absolutely no signs of life at all, fixed dilated pupils and all the signs of death. How many surgeons were working on him at the time? There were 4 actually operating scrubbed at the same time, besides the others. Aunque Kennedy ¿era realmente la víctima de Oswald? Mientras millones de personas asistían al funeral de Estado del difunto demócrata, casi ningún cementerio quería aceptar los restos de Oswald. Terminó siendo llevado al Rose Hill, donde un ministro luterano ofició el entierro a regañadientes. Como nadie de los presentes quería aportar su féretro, se le pidió a los periodistas que lo hicieran ellos. Y así fue. No me digan que no es una imagen simbólica. Reporteros enterrando lo que en realidad era la prueba de una conspiración. Pasaron 7 días para que se aprobase la creación de la Comisión Warren, que llevaría a cabo la investigación oficial sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El flamante presidente Johnson eligió personalmente a los 7 comisionados. El jefe de la Corte Suprema, Earl Warren, juez que sería elogiado y admirado por la propia Kamala Harris, de quien lancé el documental definitivo, y vaya, por Dios que es la mejor película de mafiosos que vi en mi vida. Se los recomiendo y mucho. Conózcanla, sepan de lo que se salvaron. Pero también estaban el senador de Georgia, Richard Russell Jr., el senador de Kentucky, John Sherman Cooper, el representante de Luisiana, Hale Box, el representante de Michigan, Gerald Ford, que acabaría siendo mandatario de los Estados Unidos tras el golpe maestro que Kissinger le libró a Nixon, que era teóricamente su jefe, el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York, el principal lobby de política exterior americana directamente dirigido por los Rockefeller, John J. McCloy, que era un íntimo de David y de Nelson, que sería el vicepresidente de Gerald Ford en el futuro, y que también había dirigido el Banco Mundial. Por último, Allen Dulles, el exdirector de la CIA, que había sido despedido 2 años atrás por el propio Kennedy, luego de la invasión fallida en la Bahía de Cochinos, y a la vez, quien se terminaría convirtiendo en uno de los principales sospechosos de ser un cerebro de la operación, junto con Johnson. No puede sorprender que la pesquisa fuese llevada a cabo principalmente por agentes de la CIA y del FBI, quienes recolectaron evidencia, entrevistaron e intimidaron a numerosos testigos, reconstruyendo, según ellos, la compleja escena de un crimen que querían hacer cada vez más indescifrable. Luego de 10 meses, la Comisión Warren presentó un informe final de 888 páginas con las siguientes conclusiones. Primero, los disparos que mataron a Kennedy e hirieron a Connally fueron realizados por Lee Harvey Oswald desde el 6º piso del depósito de libros. Segundo, no hay pruebas de que los disparos se hayan realizado desde la caravana o desde cualquier otro lugar. Tercero, el peso de la evidencia indica que se produjeron 3 disparos. Cuarto, el presidente fue alcanzado por una bala que entró por la nuca y salió por la parte delantera del cuello. La segunda o tercera bala entró por la parte trasera de la cabeza y le provocó una herida enorme y mortal. Quinto, no se han encontrado pruebas de que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fueran parte de alguna conspiración, nacional o extranjera. Eran 2 lobos solitarios, como Thomas Matthew Crooks o como Ryan Ruth. Sexto, no se ha hallado evidencia de conspiración, subversión o deslealtad al gobierno de Estados Unidos por parte de ningún funcionario federal, estatal o local, porque tenían que dejarlo claro. Botellita de Jerez. Los elegidos de Johnson abogaron la conveniente teoría de que un lobo solitario había matado a Kennedy y otro lobo solitario se lo cargó a él. Por supuesto, casi nadie quedó satisfecho con esta conclusión simplista. El informe no solo fue criticado por periodistas, historiadores, juristas y académicos, sino inclusive por el propio gobierno. En 1979, 15 años más tarde, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre Asesinatos, el HSCA, realizó una nueva indagación
indagación al caso y concluyó que la investigación originaria contenía graves fallos que rozaban el escándalo. Para empezar, la comisión interrogó a 550 testigos, pero no entrevistó al médico personal de la víctima, el doctor George Barkley, que estuvo presente en la caravana en el hospital de Dallas, a bordo del Air Force One y en el hospital naval de Washington, con el cadáver al lado en todo momento. Boswell, uno de los propios doctores que diseccionó el cuerpo, declaró que fue estúpida la decisión de llevarlo a este hospital, pues a solo 5 millas estaba el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, un centro infinitamente mejor preparado. De hecho, increíblemente, ninguno de los 2 médicos designados para inspeccionar el cadáver de Kennedy, el cadáver más importante de la nación al fin y al cabo, tenían ninguna experiencia en realización de autopsias. ¿Lo escucharon? Repito, ninguno de los 2 médicos designados para inspeccionar el cuerpo de Kennedy tenían experiencia alguna en autopsias. El jefe forense de Nueva York, Milton Halpern, reconoció en el tribunal que haber elegido a estos patólogos fue como enviar a un niño de 7 años con 3 lecciones de violín a tocar a la Filarmónica de Viena y esperar que interprete a la perfección una sinfonía de Tchaikovsky. La metáfora era más que precisa, ya que el panel forense del HSCA encontró múltiples errores imperdonables, como por ejemplo, no examinar la ropa, no diseccionar la espalda ni el cuello, no determinar el punto exacto de la salida de la bala de la cabeza, no tomar fotografías adecuadas. Los comisionados ni siquiera acudieron a las notas ni a las radiografías, ni a las pocas fotos realizadas, sino que observaron dibujos de artistas del FBI para sacar sus propias conclusiones. Para colmo, en 1966, cuando se quiso realizar una nueva inspección forense, se descubrió que el cerebro de la víctima había desaparecido de los archivos nacionales. Se habían robado literalmente el cerebro de Kennedy. ¿Adivinen quién se lo había entregado al instituto? Burkley, el mismo médico que nunca entrevistaron. Bastante extraño, ¿verdad? Y no fueron las únicas pruebas desaparecidas. Años más tarde, la Junta de Revisión quiso acceder a los registros de protección de los servicios secretos, y los directivos de la agencia le contestaron que casualmente habían destruido aquellos que cubrían los viajes de Kennedy entre el 24 de septiembre y el 8 de noviembre de 1963, semanas antes de su fin. Pero nada de esto impidió que la Junta pudiese determinar que los servicios secretos no le habían dado una protección adecuada. No colocaron la capota antibalas de la limusina, no pusieron agentes en el parachoques trasero y exigieron reducir el número de motociclistas de la policía tejana. Aún más tétricas fueron las declaraciones de Abraham Bolden, el primer agente afroamericano de la Casa Blanca, quien afirmó en su libro El eco de la Plaza Dealey que escuchó a varios compañeros suyos decir que no protegían al mandatario de posibles asesinos. Pero eso no es todo, porque el profesor Josiah Thompson, en su monumental obra Los últimos segundos en Dallas, señaló que el informe oficial ignoró por completo el testimonio de 7 de los testigos que estaban más cerca de la limusina y que afirmaron haber visto humo en las inmediaciones del montículo de hierba, hacia el lado opuesto donde disparó Oswald. El periodista del New York Times, Jim Marrs, contó que otros testigos como Ed Hoffman confesaron haber sido intimidados por agentes del FBI para que alteraran o suprimiesen lo que sabían, porque si no, podrían ser directamente asesinados ellos y sus familias, y les dieron precisiones mafiosas de a qué hora salían sus hijos del colegio, y a qué colegio iban, y qué ropa vestían. El empleado del depósito de libros, Joe Molina, perdió su trabajo poco después de la tragedia, cuando quiso contar una versión diferente a la instaurada. Pero quizás la testigo más significativa fue Jean Hill, la mujer de la blusa roja que estaba solo a 6 metros de la limusina cuando comenzó el tiroteo. Jean no solo vio humo detrás del montículo de hierba, sino que además observó a un hombre correr hacia esa zona en la cerca de estacas. Ella fue quien confesó años después que el abogado asistente de Warren, Arlen Specter, intentó humillarla, desacreditarla e intimidarla para que cambiase su versión. Recibió llamadas con amenazas de muerte y los frenos de su automóvil fueron cortados poco después del atentado. Este es el mismo Specter que propuso en aquel entonces la prueba 399, una hipótesis que indicaba que una sola de las balas disparadas por Oswald desde el 6º piso del depósito atravesó el cuello de Kennedy, pasó por el pecho de Connally, penetró la muñeca derecha y se incrustó en su muslo izquierdo, cruzando un total de 15 capas de ropa, 7 capas de piel
piel y 38 centímetros enteros de tejido muscular, pulverizando en su camino 10 centímetros de la costilla del gobernador, y termine siendo hallada intacta y reluciente sobre la camilla del tejano en el pasillo del hospital Parkland Memorial. Tan aparatosa, tan forzada, tan disparatada sonó esta conjetura que fue denominada la teoría de la bala mágica, y a pesar de la burla fue la explicación oficial expresada para poder sostener que solo hubieron 3 disparos. Se rieron en la cara del mundo. El patólogo Cyril Wedge, miembro de la nueva indagación, señaló con precisión quirúrgica aquella imposibilidad. Para que cruzara el cuello del presidente y penetrase la axila derecha del gobernador, la bala debía realizar una trayectoria inaudita que desafiaba las más elementales leyes de la física. Pero defender la teoría de la bala mágica también implicaba atribuirle a Oswald una puntería implacable. Y lo cierto es que siendo un ex marín podría haberla tenido, pero en los registros de entrenamiento figuraba que en mayo del 59 le dieron una baja calificación de 191, que le valió la designación inferior de tirador. Es muy curioso, considerando que la comisión se negó a contratar expertos independientes y los informes balísticos realizados por el FBI no pudieron ser objeto de ninguna contrainvestigación. Gran parte de sus conclusiones se basaron en la película Zapruder, esa famosa grabación de video de 26 segundos que capturó para la eternidad los instantes del asesinato más célebre de nuestra era. Y el propio director del FBI, John Edgar Hoover, admitió en 1965 que los fotogramas 314 y 315 habían sido intercambiados debido a un error de impresión, pero que sin embargo aquel error no existía en las pruebas originales. Casualmente el disparo en la cabeza aparece justo en el fotograma 313. Hoover estaba muy interesado en sostener la teoría de un solo tirador, y desde un principio. Quiero que sepan que Hoover, como retrata magistralmente la película Hoover, de Clint Eastwood, interpretada por Leonardo DiCaprio, tenía extorsionado a John Fitzgerald Kennedy y a su hermano Robert, el padre de Robert Kennedy Jr., con grabaciones de cuando Kennedy se acostó con una agente alemana del este puesta por los soviéticos. Así fue como se mantuvo más de 40 años al frente de la agencia que fundó, y se convirtió en uno de los hombres más poderosos y temidos de Estados Unidos, mentor de Roy Cohn, quien formó a su vez política y empresarialmente a Donald Trump. Les recomiendo mucho mis 2 documentales sobre Trump. Y continúo. El 25 de noviembre de 1963, cuando Kennedy ni siquiera había sido enterrado, escribió un memorando en el que detallaba que la policía de Dallas no habría tenido prueba suficiente contra el tirador sin la información del FBI. Y luego agregó esta frase textual: "Lo que me preocupa a mí y también al señor Kastenbach es que se emita algo para que podamos convencer al público de que Oswald es el verdadero asesino. Es urgente". Palabras literales de Hoover. Katzenbach era el fiscal general adjunto quien le reiteró el mensaje en otro memorando a Bill Moyers, el asistente especial de Lyndon B. Johnson. Público debe estar convencido de que Oswald es el asesino, de que no tenía cómplices todavía en libertad y de que las pruebas son tales que habría sido declarado culpable en el juicio. Básicamente estaban comunicando los resultados de la investigación antes de comenzarla. No me digan que no es una clara evidencia del fraude. Leo sus comentarios, pero esto, señores, recién empieza. Y a estas alturas te preguntarás, ¿por qué Oswald? ¿Quién era realmente este lobo solitario que de solitario no tenía nada? 2 oficiales de la CIA indicaron bajo juramento ante la comisión Warren que ellos solo tenían un mínimo conocimiento sobre la figura del tirador. Josiah Thompson demostró que estaban mintiendo en forma descarada, ya que los archivos desclasificados consignan que la agencia poseía 42 documentos cargados de información muy, pero muy concisa. Conocían cada una de sus fechas, cada uno de sus viajes, todos sus vínculos, sus antecedentes personales, su ideología política, incluso sus amores. Habían leído hasta las cartas que su madre Margaret le enviaba. Tenían, en resumen, una perfecta radiografía de su vida. Sabían que su padre Robert Lee Oswald, por esas coincidencias de la vida, era primo tercero de otro presidente, Theodore Roosevelt.
pero que había estado lejos de gozar de los lujos de un mandatario. Trabajaba como agente de seguros tan duramente que ni siquiera pudo conocer a su hijo. Falleció de un infarto 2 meses antes de que naciera. El pequeño Lee Harvey vivió en la pobreza de Luisiana junto a su madre viuda como un niño tímido, problemático y temperamental. A los 12 años de edad, su medio hermano lo echó de su casa neoyorquina y dijo que no quería verlo nunca más luego de que el niño amenazara a su novia con una navaja, concretamente una sevillana. A Oswald no le interesaba la gente, se la pasaba leyendo vorazmente manifiestos políticos en las polvorientas bibliotecas públicas de Nueva Orleans y a los 15 años de edad ya se declaraba socialista. Su amigo más cercano de esa época, Edward Bobel, declaró frente a la Comisión Warren que aquellos informes que señalaban a Oswald como un estudioso del comunismo eran en rigor un montón de tonterías. Leía basura de bolsillo, nada más que eso. Cita literal. Compresses on his mouth. And this is more or less the start of a friendship between you and Oswald at that time? Well, that's when we first met, was when this happened. And what type of boy was he at 15? I understand this was about the age of that year. Well, he didn't seem to mix too well with the rest of the boys or the girls, anyone there at the school. He didn't seem to have any friends, or he didn't seem to be really interested in anything. He didn't participate in any extracurricular activities. He was just a loner, it seemed like. I'll tell you one reason I'm concerned about the age of 15. This reportedly is when Oswald first became interested or came in contact with the Marxist theory. Now, did he at any time during your relationship with him, did he mention anything about his readings of leftist or Marxist literature? No, he didn't mention anything at all about any politics or socialism, communism, Marxism, or anything, and I don't believe that's true. I don't believe he had any really basic ideas on Marxism or anything at. Luego de haber vivido en 22 hogares y asistido a 12 escuelas, se contagió de un arrebatado sentimiento patriótico y a los 17 años abandonó el colegio para unirse al cuerpo de Marines. Los documentos de alistamiento retrataron sus rasgos. Medía 1,73 m de alto, lo que para su época era un poquito más bajo que el promedio. Pesaba 61 kilos, definitivamente era un muchacho enjuto y empequeñecido. Tenía ojos color avellana y el cabello castaño. Su complexión enclenque y desgarbada provocó que sus compañeros lo apodaran Ozzy Rabbit, el conejo antecesor de Mickey Mouse. Su calificación de tiro comenzó bien, pero fue empeorando dramáticamente, a tal punto que terminaría siendo sometido a un juicio militar al dispararse por accidente en el codo con una pistola calibre 22. Como tirador federado, sinceramente no se me ocurre cómo pudo ocurrir. Luego fue juzgado por el sargento que lo castigó, degradado a soldado raso y encarcelado por semanas. Pero cuando en noviembre de 1968 unos agentes observaron que estaba aprendiendo ruso en la soledad de su aislamiento, lo transfirieron sin demasiada explicación a una nueva unidad de vigilancia aérea en El Toro, California, que en realidad servía como base de entrenamiento de oficiales asignados para futuras misiones de espionaje en el extranjero. Allí pudo continuar aprendiendo ruso y hasta le llegaron a tomar un examen. No obstante, abruptamente, el 11 de septiembre de 1959 se dio de baja del servicio. En el registro figura que alegó que su madre necesitaba cuidados paliativos. No obstante, menos de un mes después, el joven patriota abandonó el sueño americano para irse a vivir a las tierras enemigas. Curiosa estadística, de 1945 a 1959, solo 2 soldados estadounidenses habían desertado para integrarse a la Unión Soviética. De repente el aumento fue drástico, porque solo en el año 59, 7 desertaron y parece que no soportaron demasiado el invierno marxista, porque 6 de ellos regresaron rápido y pronto a casa. Uno, curiosamente, era un marín como Oswald y partió 30 días antes. Con 20 años de edad recién cumplidos, Lee Harvey siguió su camino y el 16 de octubre aterrizó en Moscú con $1,500 en el bolsillo. Se presentó
presentó en el consulado diciendo que quería convertirse en ciudadano soviético y por alguna extraña razón fue bastante bien aceptado. Lo trasladaron a Minsk, en la República de Bielorrusia, donde se le proporcionó un trabajo en la fábrica Gorizont, que producía radios, televisores y electrónica militar. Le asignaron como capacitador al científico Stanislaw Shukhevich, que acabaría siendo el primer jefe de Estado bielorruso tras la caída del muro de Berlín. Le otorgaron además un apartamento amplio y amueblado en un prestigioso edificio de la ciudad y un suplemento adicional de 5.000 rublos, que le permitió costear su nivel de vida bastante más cómodo que el de los limitados estándares de la clase trabajadora soviética. Sus compañeros de fábrica no entendían por qué le daban tantos privilegios a ese gringo flacucho y desorientado. Quizás tenía buenos datos. Había obtenido autorización de seguridad superior norteamericana y conocía el programa U2, sí, como la banda irlandesa, con sus innovadores aviones de vigilancia de gran altitud. 6 meses después de su llegada, uno de ellos, pilotado por Francis Gary Powers, se estrelló en los cielos de la Unión Soviética, provocando el fracaso de la cumbre de paz entre Khrushchev y Eisenhower y el recrudecimiento de la Guerra Fría. Sobreviviente de aquel desastre, Powers insinuó, transcurridos algunos años, que Oswald podría haberles dado a los rusos datos decisivos. A pesar de casarse con una joven y bonita farmacéutica llamada Marina Prusakova y tener con ella una hija, en 1962, este desertor se hartó súbitamente de la lúgubre monotonía de los soviets y le avisó a la embajada estadounidense que deseaba ser repatriado. El fanático rojo quedó desencantado con el reino marxista, al igual que otros 6 soldados, pues que nunca fueron sus verdaderas intenciones descubrir al presunto paraíso socialista. El tío Sam realizaba en aquel entonces una auténtica caza de brujas, una persecución paranoica a cualquier ciudadano que tuviese una mínima inclinación izquierdista. Y también, de hecho, lo sufrieron libertarios como Charles Chaplin, que de izquierdista no tenía nada, era un anarquista de libre mercado, pero terminó siendo echado del país. Eran los tiempos de McCarthy. Y a su lado Roy Cohn, el mentor de Donald Trump, y vuelvo a recomendarles nuestro segundo documental sobre Trump, que estará al final de este, para que puedan verlo, vale la pena. El Departamento de Estado le expidió al traidor de Oswald un nuevo pasaporte en menos de 48 horas, e incluso le prestó dinero para viajar. Regresó junto a la Marina y a su hija a bordo del transatlántico Mazdam el 13 de junio de 1962 y fue recibido en Nueva Jersey por Spas Reikin, un historiador y activista búlgaro profundamente anticomunista que era secretario del bloque antibolchevique de Naciones y que colaboraba con la CIA enviándole material sobre potenciales organizaciones comunistas. Ningún agente interrogó a Lee Harvey ni a su esposa, mas los archivos indican que la agencia federal espiaba minuciosamente su correo. Sabían a la perfección que se había mudado a Nueva Orleans, donde fue contratado por Riley Coffee Company como engrasador de maquinaria, y donde fue despedido en julio porque pasaba demasiado tiempo holgazaneando en el garage, donde leía revistas de rifles y de caza. Pero en el libro Tras la pista de los asesinos, el fiscal Jim Garrison afirmó que no holgazaneaba en absoluto, sino que cruzaba la vereda en el 544 de Camp Street para visitar asiduamente el edificio donde trabajaba un tal Guy Bannister, un investigador privado segregacionista, un racista despreciable y un exagente del FBI que estaba vinculado a la mafia por el tráfico de armas y que bajo la fachada de detective privado participaba de una red de informantes anticastristas donde se recopilaba información de actividades subversivas. Oswald dejaba rastros impredecibles, contradictorios, como un rompecabezas cuyas piezas nunca terminan de encajar. ¿Era un agente de la CIA? ¿Era un agente soviético? ¿Era un doble agente? ¿Qué diablos era? Al poco tiempo se convirtió en un evidente activista de izquierdas y empezó a repartir en las calles folletos a favor de Fidel Castro para el Comité de Juego Limpio para Cuba. ¿Quieren saber qué dirección figuraba en estos folletos? Bueno, el 500 de Camp Street, exactamente el mismo sitio donde estaba la oficina de Guy Bannister. ¿No les resulta llamativo? El mismo inmueble albergaba a violentos activistas castristas y furibundos anticastristas. Oswald was born in New Orleans. After serving in the U.S. Marines and living in Russia, he returned in the summer of 1963 to this area. We're approaching the old post office building which is right across the street from the Newman building at 544 Camp Street. What was there? Well, this is the address which Lee Oswald gave for his first Fair Play for Cuba pamphlets. Now,
This building, 544 Camp Street, is the building in which Guy Bannister had his office on the side. Guy Bannister, of course, is the most militant right-wing, extremely conservative, anti-communist individual in the city of New Orleans. There is simply no question about the fact that the Riley Coffee Company was a nesting place for Lee Oswald. He was put here. This was his CIA assignment. In other words, as I pointed out before, Una tarde húmeda de agosto, Lee Harvey se agarró a trompadas en plena vereda con un militante de derecha que le tiró sus folletos al piso de un solo golpe. Los dos terminaron en la comisaría y mientras se daba el interrogatorio, el izquierdista dejó estupefacto al oficial pidiendo hablar con un agente del FBI. 30 días más tarde llevó su activismo a otro nivel, viajando hasta la Ciudad de México para solicitar una visa de tránsito en el consulado cubano. Alegó que quería visitar personalmente la patria de Castro y consiguió hablar con funcionarios soviéticos. Al regresar, decidió mudarse con su familia al condado de Dallas, justo en el estado donde el presidente tenía planeado realizar una gira en menos de 2 meses. La sucursal del FBI estaba más que al tanto. El ingenuo agente James Hosty fue a visitar a la esposa soviética de Oswald en la ciudad de Irving para hacerle unas cuantas preguntas. Y esto es muy interesante, pero la riña de Oswald con el anticastrista había llegado a la televisión. En otras palabras, en televisión nacional ya había sido presentado al público. Are you a Marxist? Well, I have studied Marxist philosophy, yes, sir, and also other philosophers. But are you a Marxist? I think you did admit on an earlier radio interview that you consider yourself a Marxist. Well, I would very definitely say that I am a Marxist. That is correct. But that does not mean, however, that I'm a communist. What is the difference between the two? Well, there's a great deal of difference. Several American parties in several countries are based on Marxism, such as Vienna. Marina, la novia rusa de Oswald, le contó que él había conseguido trabajo en el depósito de libros escolares de Texas, en la ciudad de Dallas, y se alojaba en una pensión bajo el nombre de O.H. Lee, y que los fines de semana regresaba para dormir con ella en Irving. Did Lee ever tell you that he was going to do this? Well, he never done tell me this. And this was a very bad surprise for me. Cuando se enteró de la visita a finales de octubre, Lee Harvey hizo una visita personal a la oficina de Hosty y como no pudo encontrarlo, le dejó una nota que decía claramente: si hay algo que quieras saber sobre mí, ven a hablar conmigo directamente. El 21 de noviembre, en las vísperas del gran evento, regresó a Dallas junto a un compañero de trabajo apellidado Frazier. ¿Qué llevas ahí dentro?, le preguntó suspicaz Frazier, viendo la bolsa grande que cargaba barras de cortina. Le contestó Oswald, casi con desgano. El otro nunca pudo sospechar que en realidad escondía un rifle Mannlicher Carcano con mira telescópica y balas destinadas a la cabeza del presidente. El agente Hosty testificó en la comisión Warren que cuando Oswald apareció como el principal sospechoso en la televisión, llamó de inmediato a su superior, a James Gordon Shanklin del Centro Nacional de Información Criminalística, para avisarle que poseía una nota escrita por el propio acusado. Destrúyela de inmediato, le contestó Shanklin por teléfono, y no preguntes por qué. Didn't you wonder that maybe you shouldn't do that? That maybe they were ordering you to commit a crime, basically? Well, as it turned out, it wasn't a crime. As I point out in the book there, it turns out that since Oswald was dead and there could be no trial, and since it had never been entered into the record, and of course, I wished I hadn't have done it. I'll tell you that right now, because all of this conjecture about all the false reasons as to why it was done, it was definitely not anything more than just a complaint about me interviewing his wife. But you'd have to understand J. Edgar Hoover. He had a hellacious temper. Now, I can explain this to anybody who's ever in the FBI and they understand immediately. They say the old man would have blown up. Pero nosotros sí debemos dibujar ese interrogante, porque un superior del FBI pediría eliminar evidencia directa del tirador que ejecutó al presidente. La respuesta la podríamos encontrar en el fiscal de distrito Jim Garrison, que en 1967 arrestó por conspiración y llevó al banquillo de los acusados a la única persona en la historia procesada por el asesinato de Kennedy, Clay Shaw, un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial y refinado escritor de obras de teatro que había amasado una
auténtica fortuna con la venta de bienes nacionales y extranjeros en la ciudad de Nueva Orleans. Como su principal testigo, Garrison llamó al vendedor de seguros Perry Russo, quien testificó que hacia 1962 había asistido a una fiesta privada de gays en el departamento de un activista anticastrista llamado David Ferry. Ferry le presentó en una sala apartada a Clem Bertrand y a un tal León O. Estos eran los seudónimos que utilizaban Clay Shaw, siempre vestido con trajes claros, bastón y abanico, y, adivina adivinador, Lee Harvey Oswald. Ebrios y desbocados, en las horas más altas de la noche, se pusieron a imaginar de manera bastante detallada cómo se podría matar al presidente demócrata mediante coartadas y una triangulación de fuego cruzado, en un escenario muy similar al que efectivamente terminó ocurriendo. Garrison también mostró evidencia que vinculaba a estos muchachos tan particulares con Guy Bannister, el ex agente del FBI, y comprobó ante el jurado que todos ellos habían formado parte de una enorme red secreta anticastrista, esponsoreada y entrenada por la CIA. Pero no es todo, porque también se supo que el 9 de mayo del 61, Shaw había invitado y presentado en un evento de la Asociación de Política Exterior a Charles Cabell, un subdirector de la agencia de inteligencia que también fue despedido por Kennedy después de la invasión fallida a la Bahía de Cochinos. Como la única prueba que tenía el fiscal Garrison era el testimonio de Perry Russo, Shaw fue absuelto en menos de una hora. El tiempo, sin embargo, le daría la razón. En 1979, Richard Helms, otro director de la CIA, testificó bajo juramento que ciertamente Shaw había trabajado para el servicio de contacto doméstico de la agencia, proporcionando información sobre sus viajes por Cuba y Sudamérica. Básicamente, eran todos espías del gobierno. ¿Pero qué hacía el verdugo de la cabeza del gobierno de Kennedy reuniéndose con ellos? La respuesta ya parece evidente. ¿No les parece raro que a Oswald le enseñaran ruso en una base militar y que apenas meses después acabara desertando destino a la Unión Soviética? ¿O que los soviéticos le dieran un buen trabajo y un subsidio a un ex marín estadounidense? ¿O que el gobierno norteamericano aceptara tan rápido y tan fácil el regreso de un militar desertor que vivió años con los rusos? ¿No les parece raro que un izquierdista repartiese folletos a favor de Castro en el mismo edificio donde trabajaba un ex agente del FBI involucrado en las redes anti-Castro? ¿O que el tío Sam le permitiera a un desertor vigilado por la CIA viajar a México libremente para pedir una visa hacia la Cuba Roja? ¿Todo en el contexto de la crisis de los misiles? ¿O que este mismo sospechoso se mudara a la ciudad de Dallas semanas antes de que el presidente realizara allí mismo una caravana? ¿O que después de cometer esta muerte tan anunciada les dijese a los periodistas que él era solo un patsy, un pobre idiota, el último orejón del tarro, el chivo expiatorio? Donde quiera que mires a Oswald hay huellas de inteligencia, sentenció años después el propio senador Richard Schweiker del Comité Selecto de Inteligencia. Y agregó, era el producto de un programa de desertores falsos dirigido por la CIA. Quienes lo rodeaban creían lo mismo. Margaret, su propia madre, insistió que su hijo fue reclutado para ir a Rusia y presionado, e incluso fue contra su voluntad. James Botello, un ex compañero de habitación en la base militar que terminaría siendo juez de California, reconoció en una entrevista con el investigador Mark Lane que estaba seguro de que Oswald estaba involucrado en una misión de inteligencia en Rusia, pero no lo confesó en la comisión Warren por temor a represalias. Un tendal de testigos incómodos murieron de las formas más extrañas. Ya lo veremos. Incluso podríamos sentenciar que hubo huellas de espionaje en el propio verdugo de Oswald, quien lo mató ni más ni menos que delante de las cámaras, Jack Ruby. El corresponsal de la Casa Blanca, Seth Cantor, pasajero y por tanto testigo privilegiado de la caravana trágica donde Kennedy murió, declaró que cuando recorría los pasillos del hospital de Dallas buscando al presidente agonizante, sintió un tirón en su abrigo y se dio la vuelta. «Seth, tanto tiempo, ¿cómo estás?», lo saludó Ruby. Jack Ruby conocía a Cantor de las épocas en que este último era reportero del periódico Dallas Times-Herald y abarcaba noticias urbanas. Mientras el hospital convulsionaba, con enfermeras, médicos, agentes y periodistas que se agolpaban quejumbrosos en los pasillos esperando noticias, uno más confuso que el otro, Ruby le preguntó con total tranquilidad a Cantor si pensaba que sería una buena idea hacer luto, cerrando sus clubs nocturnos durante 3 noches. «Sí, creo que es una buena idea», le contestó el corresponsal apenas oír lo que decía. Cantor sabía desde los viejos tiempos que Jack tenía estrechos vínculos
vínculos con varios gángsters infames. Es difícil cuestionar el pedigrí de Lampa de Ruby, aunque la Comisión Warren lo hizo en 1964. Escribió para The Washington Post el abogado principal de la HSCA, Robert Blackie, quien denunció los vínculos de Jack con el número 2 de la mafia de Dallas, Joe Campisi, y exhibió fotografías suyas junto al capo de Chicago, Sam Giancana, que casualmente tenía como una de sus novias a Judith Campbell, la amante presidencial. Cuando le preguntaron por qué le había disparado a Oswald, Ruby contestó que quería redimirse ante los ojos del público y ahorrarle a la señora Kennedy la incomodidad de ir al juicio. ¿Pero de qué quería redimirse? Su abogado de Dallas, Tom Howard, le preguntó en privado si se le ocurría algo que pudiese perjudicar su defensa. Reticente, el preso confesó que había estado involucrado con un tal Davis, un traficante de armas enredado en tareas anticastristas. El propio Cantor especuló que se estaba refiriendo a Thomas Eli Davis III, un mercenario de la CIA involucrado en un complot para matar a Castro. Pero ahí no quedó la cosa, porque el comité encontró evidencia de que Ruby viajó en persona a Cuba para reunirse con Santo Traficante Jr., uno de los jefes más poderosos del crimen organizado de Florida, un asociado de Sam Giancana y de Meyer Lansky, el líder de la mafia judía neoyorquina. Un agente encubierto cubano del FBI llamado José Alemán contó que cuando le comentó a Santo que Kennedy tenía grandes chances de ser reelecto, el otro replicó con desidia: claro que no, José. Kennedy va a ser atacado, dalo por hecho. He's going to be hit, fueron sus palabras literales. Alemán puso en riesgo su vida avisándole de urgencia a uno de sus superiores por teléfono. No le hagas caso, José, son habladurías, le contestó lacónicamente su jefe. Son fanfarronerías de ampones, deberías saberlo. El destino de Kennedy ya se estaba asemejando a la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Todos sabían que lo iban a matar, excepto él. El 14 de marzo de 1964, Ruby fue declarado culpable de asesinar al asesino del presidente y fue sentenciado a la pena de muerte. Los seguidores de Kennedy lo visitaban casi todos los días, consolándolo y felicitándolo por haber hecho justicia rápida y eficaz, a diferencia del gobierno. Pero él estaba muy preocupado para apreciar el cariño de la gente. Durante meses repitió desde su celda que quería hablar con los miembros de la Comisión Warren porque tenía que decirles cosas muy importantes, cosas muy grandes, que importaban a toda la nación. Finalmente, el 7 de junio, Earl Warren y Gerald Ford cedieron a los pedidos insistentes de Ruby y volaron hasta Dallas para darle una visita en su celda. ¿Qué quieres decirnos, hombre?, le preguntó implacable el juez Warren. Jack estaba sudando, nervioso, con las manos agitadas y la mirada inquieta. Parecía un hombre cayendo en la locura irreversible. Quiero que me lleven a Washington, dijo de repente. ¿Qué? No podemos hacer eso, contestó Ford. Ruby se acercó un poco y les murmuró: mi vida está en peligro. No puedo hablarles aquí. ¿Por qué no puede? Está en un lugar seguro. De hecho, pronto recibirá la pena capital. Y contestó: si ustedes supieran la verdad sobre lo que ocurrió, nunca volverían a dormir. Sentenció ante la mirada atónita de los comisionados. Y luego, con una voz calmada, agregó: hay algo mucho más grande que el asesinato de Kennedy. Las circunstancias me obligaron a actuar. La comisión no estaba interesada en sus palabras y rechazó sin objeciones su traslado a Washington, que probablemente habría cambiado el curso de la historia. Sin embargo, le anularon la pena de muerte y lo abandonaron en la cárcel de Dallas para que el tiempo lo marchite a su manera. En marzo del 65, cuando los reporteros tuvieron acceso a una entrevista, Ruby se animó a hablar. El mundo nunca sabrá los verdaderos hechos que ocurrieron, nunca sabrá mi motivo. La gente que tenía tanto que ganar nunca dejará que los verdaderos hechos salgan a la luz. Vivirán en su memoria y en la mía. Morirán conmigo. ¿Estas personas ocupan puestos muy altos, Jack?, le preguntó un periodista. Así es, respondió el reo. Presos de su naturaleza, los medios de comunicación fueron desvirtuando al personaje. Lo presentaron como un héroe, como un loco, como un justiciero de la patria, como un mafioso de segunda, como un pobre diablo perdido en un mundo infame y demasiado complejo para su comprensión. El alguacil Al Maddox reconoció que un día Ruby le estrechó la mano a través de la celda y pudo sentir un trozo de papel en su palma. La nota afirmaba que era parte de una conspiración y que su papel era silenciar a Oswald. ¿Recuerdas aquella vez que me inocularon para mi resfriado?, le susurró. En realidad me dieron células cancerosas. ¡Vamos! ¿No crees en esa
le respondió Maddox, molesto. Claro que lo creo, contestó Ruby. Y vaya que tú deberías creerlo. De hecho, lo siguió creyendo hasta el 3 de enero de 1967, cuando sufrió una obstrucción pulmonar causada por un cáncer que acabó en metástasis y... ¡oh! ¡Qué casualidad! No había sido diagnosticado por los médicos de la cárcel. Falleció en la misma clínica donde Oswald y Kennedy dieron su último aliento. No me digan que no es simbólico. Hola, vengo del futuro y Donald Trump ha desclasificado finalmente el caso Kennedy y sabemos con nombre y apellido... No, mentira. Si se estaban ilusionando, lo que quería decirles es que Ruby no fue el único que sufrió una muerte llena de sospechas. 4 coristas que trabajaban para él tuvieron el mismo destino, que son probablemente quienes más sabían cómo se esforzó a su jefe a terminar como terminó. Una es Karen Carlin, que fue hallada sin vida en su apartamento pocos años después, tras una sugestiva llamada telefónica al fiscal Garrison. Betty McDonald acabó siendo apuñalada en una cárcel sin mucha explicación. El investigador Matthew Smith mostró que otras personas vinculadas al caso sufrieron desgracias intrigantes. Por ejemplo, Lee Bowers, Gary Underhill, William Sullivan, David Ferry o el agente infiltrado de la CIA George D. Mohrenchild, que testificó en la comisión Warren y que fue encontrado sin vida y con una extraña herida de escopeta en su casa de Manalapan, Florida. Ya sabemos, ¿no? Esos típicos de 3 tiros por la espalda. No obstante, quizás el más oscuro de los desenlaces fue el de una prostituta, usuaria de sustancias psicoactivas, llamada Rose Jeremy. Los registros indican que el teniente de Luisiana, Francis Frush, fue solicitado de urgencia el 20 de noviembre de 1963 para recoger cerca de la ciudad de Eunice a Jeremy, que había sido vista tirada en un camino desierto y llena de heridas. Mientras la llevaba al hospital, Frush le preguntó qué es lo que le había pasado. Dolorida y casi agonizante, ella le contó que estaba yendo de Florida a Dallas con 2 hombres de aspecto italiano que hablaban sobre buscar algo de dinero y balear al presidente Kennedy. ¿Oyeron bien? Luego de dejarla en la sala de emergencias, el teniente llamó al capitán de policía de Dallas, Will Fritz, para advertirle sobre aquellas palabras premonitorias. No obstante, Fritz le contestó tajante que no estaba interesado en lo que tenía para decir y le cortó el teléfono con furia. Cuando Frush regresó horas más tarde para interrogar a la meretriz, los enfermeros le dijeron que se había escapado y que durante horas había repetido choqueada: van a matarlo, van a matarlo, van a matarlo a él, a Kennedy, van a matarlo, hagan algo. Luego el doctor Vic Weiss citó al teniente en la privacidad de su consultorio y le contó que cuando le preguntó a ella, la prostituta, de dónde había sacado dicha información, Rose le confesó que había trabajado como bailarina en Dallas para un tal Jack Ruby, que era socio de esos hombres que la habían maltratado y abandonado en la ruta. Frush nunca más supo nada de ella, hasta que una tarde de septiembre de 1965 lo llamaron desde una comisaría tejana para informarle que aquella mujer, Rose Jeremy, que tanto había estado investigando, en realidad se llamaba Melba Christine Marcades y que había sido declarada muerta un par de días atrás. Fue atropellada nuevamente en una carretera tejana cerca de Big Sandy. Estaba viajando a Dallas y quería encontrarse con él. Continuemos. El caso Kennedy arrastraba un halo macabro de fatalidades. Mejor tarde que nunca, en abril de 1971, Hale Boggs, el integrante más joven y enérgico de la comisión Warren, salió a cuestionar el informe del que había sido parte. Confesó que tenía fuertes dudas sobre la teoría de la bala mágica y pronunció un discurso incendiario en la Cámara de Representantes, donde textualmente declaró, cito: durante los años de posguerra hemos otorgado a la élite y a la policía secreta de nuestro sistema poderes demasiado amplios sobre las vidas y las libertades del pueblo. Denunció a su vez que Hoover había centralizado y manipulado a su gusto toda la evidencia recolectada por sus agentes del FBI antes de transmitirla a la comisión. Al escuchar estas palabras, el nuevo mandatario Richard Nixon, antiguo contrincante de Kennedy, le comentó al vicepresidente y su futuro sucesor, Gerald Ford, que ya no podía aceptar los consejos de Boggs como miembro del Congreso. De todos modos, ya estaba haciendo campaña para otros. El 16 de octubre de 1972, Boggs se subió a bordo de una aeronave junto al senador de Alaska Nick Begich y otros 2 asistentes en las vísperas de unas reñidas elecciones generales. El vuelo partía de la ciudad de Anchorage hacia una recaudación de fondos en
Bejich, pero nunca llegó a destino. La Guardia Costera, la Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea y helicópteros y aviones civiles estuvieron realizando una búsqueda intensiva que se prolongó 39 días, pero nunca pudieron encontrar ni tan siquiera un resto del avión o un hueso de las víctimas. Como pueden ver, Putin no inventó estos métodos. Todas las aristas sombrías de este caso laberíntico nos llevan al centro con su incógnita fundamental. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy y por qué? El académico canadiense Peter Dale Scott, que además fue diplomático en Vietnam y profesor universitario en Estados Unidos toda su vida, publicó un libro llamado Deep Politics and the Death of John Fitzgerald Kennedy, argumentando que los auténticos autores intelectuales de este crimen determinante fueron los mismos responsables de encubrirlo, agentes de la política profunda norteamericana que conformaban distintas facetas influyentes del gobierno. Por empezar, tenemos a un personaje que estuvo muy presente en esta historia, el director del FBI. J. Edgar Hoover fue quien mandó el memorando pidiendo convencer al público de que Oswald era el único asesino, incluso antes de la investigación. Fue también el hombre señalado por Hale Box por monopolizar el material de la Comisión Warren, pero eso no es todo. Se sabe además que tenía una relación tensa con el presidente Kennedy porque este ya había considerado reformas importantes sobre las agencias federales que acabarían reduciendo la inmensa autoridad subrepticia que Hoover había construido durante más de 40 años. John Fitzgerald le había dado a su hermano Robert, el temerario fiscal general de la nación, el padre de Robert Kennedy Jr., la potestad de supervisar el FBI y especialmente los movimientos de su director. Y según el historiador Michael Besclos, no es casualidad que a mediados del 63 Hoover eligiera llamar a Robert para darle una deliciosa advertencia. ¿No quisieras que se revelara el romance veraniego de tu hermano, verdad?, le preguntó con voz venenosa. ¿De qué demonios estás hablando?, le contestó el fiscal. Maestro en las artes oscuras de la manipulación, Hoover espiaba a amigos y enemigos sin distinción alguna, y le habían llegado informes de que el presidente demócrata estaba metido en un amorío secreto con Ellen Romech, una modelo de la Alemania Oriental que a través de sus contactos había conseguido trabajo como anfitriona en el Club Quorum, un selecto y exclusivo resort cerca del Capitolio al que asistían legisladores y políticos de las más altas esferas para cometer sin culpa todos los vicios que luego prohibían desde el Congreso. Aquellos que andaban juguetones se deslizaban hacia el piso de abajo y se encontraban con damas furtivas dispuestas a entregarse a sus deseos más perversos. John Fitzgerald era un habitué que una noche se dejó llevar por las mieles de una germana exuberante de mirada incisiva y que escondía un secreto fatal. Hoover le comentó a Robert Kennedy que el FBI había creado un expediente de 478 páginas explicando que Ellen Romech era una potencial espía comunista que formaba parte de una red de prostitutas que trabajaban para la KGB, recolectando datos sobre funcionarios en el frenesí de las fiestas y las caricias. Ella era muy cercana a Walter Ulbricht, el mismísimo líder de la Alemania Roja, que exigió la construcción del muro de Berlín para que la gente no huyera de la miseria comunista. Con semejante revelación entre sus manos, Hoover tenía a JFK a su merced. ¿Se imaginan el escándalo que hubiese sido saber que en plena Guerra Fría el presidente de Estados Unidos tenía de amante una espía rusa? Los Kennedy, sin embargo, no se resignaron. Según los reportes, Robert movió sus piezas para silenciar cualquier informe de prensa sobre este explosivo desliz de su hermanito, y en octubre de 1963, un mes antes de la tragedia, logró deportar a Helen. Al enterarse, Hoover se desesperó. Con la alemana fuera del país, su poder extorsivo se había esfumado de golpe, su largo reinado de sombras al mando del FBI estaba al borde del colapso. Pero no era el único implicado en la cuerda floja, porque el fundador y tesorero del Club Quorum no era otro que Bobby Baker, el organizador del Partido Demócrata y el principal asesor de Lyndon B. Johnson. Aquel año, mediante una investigación del Senado, Robert Kennedy precipitó la renuncia de Baker al descubrir que administraba una red de sobornos y favores sexuales a cambio de votos en el Congreso. Y por supuesto, además gestionaba jugosos contratos gubernamentales. Parece que John Fitzgerald también quería deshacerse del propio Johnson. La secretaria personal de JFK, Evelyn Lincoln, escribió en su libro que para su reelección, el presidente consideraba reemplazar al vice por el gobernador de Carolina del Norte, Terry Sanford. Ciñéndonos al diario de Evelyn, Kennedy se lo transmitió en persona a Lyndon B. Johnson el 19 de noviembre, apenas 3 días antes
antes de su final, un final que haría Johnson presidente. Sentado en la mecedora de su despacho con la cabeza apoyada en el respaldo, John Fitzgerald colocó la pierna izquierda sobre la rodilla derecha y con voz lenta y pensativa le dijo: «¿Sabes, Lyndon? Si soy reelegido en el 64, dedicaré cada vez más tiempo a hacer del servicio gubernamental una carrera honorable. Voy a defender el cambio de algunas de las normas y reglamentos anticuados del Congreso, como la norma de antigüedad. Como ello, necesitaré de compañero de fórmula a un hombre que crea lo mismo que yo». Y claramente no creían lo mismo. Kennedy estaba considerando eliminar la Oil Depletion Allowance, la deducción por agotamiento, un beneficio fiscal que favorecía enormemente a los magnates petroleros que eran aliados de Johnson, como Clint Murchison Jr., Sid Richardson, J.L. Hunt y Billy Solestes. ¿De dónde eran todos ellos? De Texas. ¿Y dónde murió el presidente? En Texas. ¿Quién dirigía la oficina de la CIA en Texas en aquella época y luego terminaría dirigiendo y presidiendo la agencia? George Bush padre, futuro presidente de Estados Unidos y padre del genocida de Irak y Afganistán. Por si fuera poco, aquel año su hermano Robert había ayudado a condenar a 24 años de prisión a Billy Estes, íntimo amigo del vice, por un escandaloso fraude de hipotecas de tanques de amoníaco que arruinaron a miles de agricultores. Tengan muy presente esto porque pronto publicaré un documental sobre J.D. Vance que les demostrará categóricamente que es el Lyndon B. Johnson de Donald Trump. Suscríbete a nuestro canal y activa todas las notificaciones para no perderte de nada. No notificaciones personalizadas, todas las notificaciones. Johnson estaba a punto de perder la paciencia. Los Kennedy ya habían acabado con otro de sus grandes aliados, un personaje mucho más influyente, la auténtica cara del Estado profundo, Allen Dulles. Dulles había realizado una carrera temible en una época convulsa de guerras mundiales e irreversibles transformaciones históricas. Como embajador en Suiza, fue quien recibió la llamada telefónica de Vladimir Lenin para solicitar una reunión con los funcionarios estadounidenses el 8 de abril de 1917, 24 horas antes de que subiera a bordo de un tren alemán acorazado para viajar a San Petersburgo y liderar su sangrienta revolución bolchevique. Siendo asesor legal en la Sociedad de las Naciones, Dulles también se reunió con otros sujetos un tanto peculiares. Uno, Benito Mussolini, y el otro, Adolf Hitler. ¿Qué tal? Llegó a tener incluso un encuentro personal con un tal Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi, que lo dejó impresionado por la sinceridad y la franqueza del Ministerio de Propaganda del régimen nazi. Literalmente Dulles escribió: «Me gustaría que en Estados Unidos tengamos uno». Parece que Dulles aprendió bastante de ellos. En la posguerra lideró la CIA durante 8 largos años, sometiendo a espionaje a decenas de miles de civiles, provocando golpes de Estado en Irán y Guatemala, llevando a cabo experimentos atroces como el MK Ultra y diseñando planes de tortura que luego serían aplicados por sus sucesores en Vietnam. También contrató como consultor a un joven profesor alemán, ex espía americano llamado Henry Kissinger. Le dedicamos el documental más completo del mundo hispano a este señor, que murió hace poco a los 100 años, siendo el principal asesor de política exterior de Vladimir Putin, el principal asesor estadounidense de Xi Jinping y el principal asesor en multitud de cuestiones de absolutamente todos los presidentes norteamericanos, desde Nixon hasta la fecha. Dulles podría haber seguido muchos años más orquestando males y sufrimiento, pero ese nuevo presidente inexperto arruinó su carrera con aquella estúpida invasión a la bahía de Cochinos. Dulles confesó vivir ese fracaso como el peor día de su vida y le reconoció su rencor al periodista William Morris. Ese pequeño Kennedy pensó que era un dios, le dijo en voz baja. Los dioses son inmortales. En un mundo donde el auténtico gobierno es subrepticio, este joven presidente se sintió demasiado poderoso y en aquel momento frente a Dulles expresó con furia que iba a romper la CIA en 1000 pedazos y esparcirlos en el viento. Pero fue a él a quien rompieron en 1000 pedazos literalmente con unas cuantas balas. Horas después de su fin, el exdirector de la CIA llamó a Lyndon Johnson y le pidió que lo nombrara miembro de la comisión Warren, ya que a fin de cuentas Oswald había sido uno de sus hombres. El nuevo presidente aceptó sin excusas. Kennedy ya era un estorbo inerte para todos. Según Robert Caro, el propio biógrafo de Johnson, este le había confesado a sus cercanos que siempre había visto a JFK como un playboy con un desempeño patético en el Senado. Un aficionado que no sabía lo que hacía, un hombre al que no le gustaba el trabajo sucio. Y parece que a él sí que le encantaba ensuciarse. Pocos meses después del magnicidio, el programa de Kennedy para retirar tropas de Vietnam quedó en el olvido. Johnson
aumentó la escalada bélica aprobando la Operación Trueno Rodante, que lanzó una campaña sistemática de bombardeos, desplegó miles de soldados sobre el terreno y generó una enorme sonrisa a los señores de la guerra, aunque terminaría poniendo de rodillas a los Estados Unidos. El complejo militar industrial estadounidense volvió a justificar su existencia gastando más de 168.000 millones de dólares de la época, y empresas armamentísticas como Lockheed Martin, General Dynamics, Raytheon y Boeing multiplicaron sus ganancias de manera exorbitante, realizando contratos millonarios con la Casa Blanca a cambio de nuevos aviones de combate, helicópteros, armas y equipamiento. Mientras tanto, las investigaciones sobre el asesinato de Kennedy comenzaron a ser ridiculizadas y catalogadas de meras teorías conspirativas, y sus libros fueron ubicados en las bibliotecas junto a historias de ovnis, illuminatis y de fantasmas. Si quieres que te cuente cómo la CIA construyó la conspiración Illuminati moderna o la teoría de los reptilianos para deslegitimar a las conspiraciones serias como su propio asesinato a Kennedy, déjamelo en tus comentarios. También puedes contestar esta pregunta: ¿terminará Trump como Kennedy o cumplirá su promesa, que es la de desclasificar los archivos? Algo que ya dijo e incumplió en el pasado, como tantas otras cosas. Escúchenlo por ustedes mismos. Would you declassify the 9/11 files? Yeah. Would you declassify JFK files? Yeah. Would you, I did a lot of it. Would you declassify the Epstein files? Yeah, I would. All right. I guess I would. I think that less so because, you don't know. You don't want to affect people's lives if it's phony stuff in there, because there's a lot of phony stuff with that whole world. But I think I would. Esta vez lo repite. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Temerá represalias? ¿Qué opinan ustedes? Los leo atentamente. Y por supuesto los invito a contribuir a patreon.com/Nicolás Moraz, nuestra sólida comunidad que nos permite seguir trabajando, porque YouTube está cada día más difícil y sin nuestros mecenas no sería posible seguir emitiendo. No me sería posible pagar los salarios de mi equipo. No me sería posible sostenerme a mí mismo investigando hora tras hora, día tras día, de lunes a lunes para todos ustedes. Así que su aporte en Patreon es más que bienvenido. Por $3 mensuales, acceso a los grandes libros del pensamiento libertario en español y PDF. Por $5 agregamos contenido exclusivo para mecenas, documentales que ya no están disponibles para todo el público y toda nuestra biblioteca sin censura. Por $10 les enviamos las noticias que utilizamos semana tras semana junto a Nicolás Martínez Laje para que profundicen por su cuenta. Por $25 al mes las clases de la Academia Libertaria, ética, economía, historia, filosofía, derecho y economía, brindados por un equipo de excelencia de profesores, muchos de ellos youtubers conocidos, coordinados por mí. Y por más, la opción de publicitar en nuestro canal con más de 3 millones de espectadores mensuales, elegir temas para investigaciones o tener videollamadas conmigo. Todo esto en patreon.com/Nicolás Moraz. Te esperamos, haz lo correcto. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.